De acuerdo con el nivel de agrado o desagrado, o podríamos verlo también como de comodidad o incomodidad, las emociones están clasificadas en 2 áreas o las identificamos principalmente en 2 áreas. Las emociones positivas, eso quiere decir aquellas emociones que son agradables para mí, que me hacen sentir bienestar, como la alegría, la tranquilidad, la gratitud, el amor. Todas estas emociones, cuando las experimentamos, en realidad nadie está preocupado por regular esas emociones. Es decir, si yo las estoy experimentando, posiblemente lo que quiera hacer es experimentarlas más. Sin embargo, cuando estamos hablando de emociones que nos hacen sentir incómodos, que nos generan desagrado y a esas les han clasificado como emociones negativas, esas son aquellas que buscamos generar de alguna manera una regulación, porque en la manera en la que se desborden pueden tener consecuencias importantes, sobre todo en la interacción que yo tenga con otras personas. Las emociones negativas tienden a ser estas en las que yo me siento usualmente en una postura incómoda o de malestar. Por ejemplo, el miedo, la tristeza, el enojo, la ansiedad. Y si ustedes se dan cuenta, la característica que comparten estas emociones es que todos queremos casi que salir corriendo de ellas porque no nos agrada o porque no nos gusta experimentarlas. Sin embargo, algo que yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta es que todas las emociones son importantes. Es decir, van a cumplir una función para que yo me pueda adaptar al medio en el que estoy existiendo y al entorno y al contexto en el que me estoy desenvolviendo. Desde las emociones muy agradables, muy positivas, y van a irse modificando, sí, hasta aquellas que son muy desagradables, pero sin embargo van a tener una función que cumplir dentro de cómo yo me estoy adaptando o cómo estoy conviviendo con las personas con las que, o en el contexto en el que estoy experimentando mi vida. Al respecto de esto, por eso es que elegí una emoción negativa para hablar de cómo es que se va generando este proceso y por qué es importante también experimentarlas y aprender a hacer una regulación. Pusimos, por ejemplo, el enojo. El enojo es una emoción que usualmente surge ante situaciones en las cuales yo percibo injusticia o abuso por parte de otra persona, un contexto, una circunstancia. Cuando yo siento enojo, sentir enojo en un momento, una intensidad y un contexto adecuado va a ser determinante para realizar conductas de autocuidado. ¿Esto qué quiere decir? Como les planteaba hace rato, todas las emociones cumplen una función específica. Yo me enojo porque es necesario que yo actúe cuando las situaciones están siendo abusivas o cuando las situaciones están siendo injustas. Si yo no hiciera nada al respecto de una situación injusta o de abuso, entonces ahí estaríamos hablando de una disfunción. Es decir, si yo ante cualquier situación que sea injusta o mala no reacciono de ninguna manera, entonces eso probablemente lo que va a hacer es que esa acción se va a seguir perpetrando y nadie va a decir nada y no va a haber nunca un cambio al respecto de cómo yo estoy experimentando esta circunstancia. Entonces, por eso es que les decía, las emociones negativas cumplen esta función porque el enojo me va a permitir tener un impulso, tener una motivación para poder resolver aquello que me está generando este malestar. Por eso es que en términos generales todas las emociones negativas cumplen este propósito de avisarnos que algo no nos está gustando, avisarnos que algo no está bien y a partir de ahí poder movernos a tomar acciones para modificar ese contexto o esa circunstancia.